Clama a mí, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33, 2, 3. Así reconoceré mis ovejas, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Ezequiel 34, 12, 16. Entre los rieles, testimonio. Hacía poco tiempo me había casado, sin embargo, había conservado la costumbre de salir de fiesta con amigos en la noche. En una de esas noches de borrachera estaba tan ebrio que volví a la casa caminando sobre el ferrocarril. En ese estado tropecé y caí entre los rieles y allí me quedé dormido. Un tren pasó sobre mí y me hirió gravemente. Es un milagro que no esté muerto, pero mi columna vertebral sufrió terribles daños y nunca más podré caminar. Bien, pasé muchos meses en el hospital. Luego mi mujer me cuidó en la casa con gran abnegación. Una mañana, mientras me preguntaba una vez más qué sentido tenía mi vida, escuché en la radio un mensaje cristiano que hablaba de la gracia de Dios ofrecida a todos los hombres. Era exactamente lo que yo necesitaba. Era muy consciente de todas mis faltas, así cuando escuché hablar de gracia y de perdón, me puse a llorar por mis pecados. Entonces acepté a Jesucristo como mi Salvador y Él me dio el regalo de la vida eterna. Carlos vivió con su esposa y su hija en condiciones materiales difíciles. Se regocijaba mucho al recibir visitas de creyentes en la fe en su humilde hogar. En sus horas de soledad estudiaba otras lenguas, leyendo con mucha atención la Biblia en estos idiomas. Esos esfuerzos le permitieron mantener correspondencia espiritual con personas de otros países. Hace unos años el Señor le recogió en el cielo, donde no hay más dolor, enfermedad ni discapacidad. Jeremías 21, Lucas 22, Salmo 95, 6 al 11, Proverbios 21, 19 al 26. En Jeremías 21, que ya lo hemos leído, dice así la palabra santa del Señor en Jeremías número 21. Busquemos en nuestras Biblias Jeremías número 21, 23, 21 ya lo leímos. Vamos a leer Regreso del Remanente, capítulo 23. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Un comentario: Nazón es uno de esos que espantan a las ovejas, o otros pastores, otros de los testigos de Jehová, o de lo que dicen ser ancianos, o cualquier persona. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo nuevo, justo, y reinará como el rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra, y en sus días será salvo. Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir los cielos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel y de la tierra del norte, de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en mi tierra. Regreso del remanente. Denunciación de los falsos profetas. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio, y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hay su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, y serán expulsados y caerán en él.
porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Hay de los profetas de Jerusalén, he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad, que fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque todo de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová Dios, paz tendréis, y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrán mal sobre nosotros, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días los entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos confían, yo no los hablé más, ellos profetizaban, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras de mi pueblo, y le habrían hecho volver del mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios que cree solamente?, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultarán alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No llenó, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estarán esto en el corazón de los profetas que profetizaban mentira, que profetizaban el engaño de su corazón? No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños de cada uno. Cuenta a su compañero, a modo de que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan suyos mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron de este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare el pueblo o el profeta